sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. En los últimos días hemos sido conscientes de que Taekook y Hobi han salido en privado y a solas cuando no hay cámaras de por medio. Y esto, aunque se sabe por medio de algunos comentarios de fans y contenido que publican después de que los chicos dejan ese país, aún así parece sorprendente cómo es que algunas personas siguen pensando que lo que nos muestran sobre el escenario no es más que un fanservice que, según algunas opiniones, cada día se está saliendo más de control, cuando en realidad que ellos incluso salgan a cenar juntos y se diviertan con los demás chicos en salidas planeadas y privadas, solo es una prueba de que su relación, aunque ya está apta para las cámaras, sigue siendo privada pero no secreta. Y aunque este es un video corto de actualización, me gustaría retomar lo que sucedió el pasado 13 de junio y algunas otras cosas que no pude ignorar, porque como bien lo dije en el video pasado, Jungkook publicó un nuevo TikTok junto a Hobi y Taehyun en diferentes locaciones durante su estancia en Múnich, Alemania. Curiosamente, este video solo vino a confirmar los lugares en los que los fans los vieron pasear y pasar tiempo juntos, como el balneario en el que captaron a Jungkook grabando a Taehyun antes de lanzarse al agua, o los museos que visitaron en privado antes de grabar diferentes clips para el TikTok, siendo que parecía que el editor de este video había utilizado más tomas de Taehyun al frente que de él mismo. Muchas personas no tardaron en notar que Jungkook parecía haber elegido en varias ocasiones los momentos en los que Taehyun quedaba justo en medio de ambos, y aunque daba la impresión de que iban rotando para que cada uno apareciera al frente en distintos momentos, Taehyun terminaba apareciendo con mayor frecuencia que cualquiera de los otros dos, un detalle que llamó la atención de muchos y que algunos interpretaron como una curiosa elección por parte de Jungkook, dado que Hobi apareció 2 veces al frente y Jungkook otras 2, a pesar de ser su propio video. Taehyun apareció un total de 11 veces en diferentes clips que aparentemente habían grabado varias veces con otros de ellos al frente, así que Jungkook claramente había decidido dejar los clips de Taehyun y hacer de esto una nueva forma de mostrar por qué todo siempre giraba a su debilidad por Taehyun. Además, ese mismo 13 de junio, Hobi subió a sus historias un video de Taehyun viendo los fuegos artificiales que estaban pasando frente a la Torre Eiffel. Taehyun también compartió varias historias de ese momento, y aparentemente alguien había grabado a Hobi y a Taehyun de espaldas mientras observaban el espectáculo de luces frente a ellos. Después subió un boomerang en primera persona de los fuegos artificiales, y más tarde volvió a publicar otro video, también grabado por alguien más, en el que ambos aparecían mirando hacia otro lado, como si algo hubiera llamado su atención. A partir de eso, muchas personas comenzaron a preguntarse quién los estaba grabando, ya que ninguno de los dos parecía estar sosteniendo la cámara en esos momentos. Pero cuando Jungkook publicó un reel en Instagram con la canción The Dream of the Tree de Park Ji-yoon, muchos notaron que el fondo del video mostraba los fuegos artificiales frente a la Torre Eiffel, el mismo espectáculo que anteriormente habían compartido Taehyun y Hobi en sus historias. A partir de esa coincidencia se terminó confirmando que los tres habían vuelto a salir juntos después de llegar a París y decidieron disfrutar del show de luces, por lo que no dudaron en grabarlo para conservar ese momento como un recuerdo. Además, la canción que Jungkook eligió para acompañar el video habla sobre permanecer al lado de una persona especial y de seguir juntos a pesar de cualquier obstáculo. Aunque no es posible saber por qué eligió ese tema en particular, la combinación de las imágenes y la música dejó una sensación muy cálida para quienes disfrutaron ver que los tres habían compartido otros paseos tras su llegada a París, y dado que es un escenario bastante romántico y único, no muchos pudieron evitar pensar que era perfecto para Jungkook grabarlos incluso si no salían en las tomas que se subieron después. Aunque el hecho de que esta visita a la Torre Eiffel se sintiera particularmente especial fue algo que no pudimos ignorar. De todas formas, a partir del mismo 13 de julio, siguieron saliendo algunos clips del programa que los chicos grabaron para la plataforma Lemino. Yo realmente no pude evitar querer hablar sobre las cosas tan lindas que hicieron estos dos entre ellos, porque al notar que por fin pudimos tener el clip de Jungkook colocando su cabeza en el hombro de Taehyun, Jungkook levantó la cabeza y miró hacia él antes de apretar una sonrisa y parecer demasiado satisfecho con lo que había hecho. Taehyun no lo notó, pero la expresión de Jungkook era bastante clara y evidente como para pasarla por alto. Él intentó disimular su felicidad, volviéndose a concentrar en la sesión y mirar más allá, pero al volver a sonreír un poco, como si no pudiera evitar lo que estaba sintiendo,
eso se sintió relativamente cálido y extrañable. Además, cuando Jungkook comenzó a moverse un poco en su lugar al decir algo que hizo a Taehyung girarse a verlo, él pareció indicarle que lo dijera mirando hacia la cámara de frente, lo que hizo que Jungkook lo hiciera y siguiera con su movimiento corporal casi involuntario. Pero quiero que noten sobre todo la forma en la que Taehyung lo llamó, y luego no pude evitar seguirlo mirando en su explicación, demasiado pendiente y con la mirada más suave de lo usual. Taehyung luego giró hacia los demás, pero parecía que su atención se había quedado en la voz que estaba narrando algo a su lado. Aunque no lo estaba viendo directamente, era evidente que su interés estaba totalmente puesta en lo que Jungkook estaba diciendo, por lo que no fue difícil notar la expresión de Taehyung y lo poco que podría volver a concentrarse en lo que los demás estaban hablando. Luego, al notar que Taehyung estaba haciendo una señal a la cámara, curiosamente Jungkook no pudo evitar girar la cabeza hacia él y sonreír ligeramente mientras hacían contacto visual instantáneamente. Jungkook parecía encontrarlo bastante bonito y divertido, no pudiendo apartarle los ojos porque estaba hablando y siguiendo cada uno de sus movimientos a pesar de que solo podía ver su costado. Taehyung lo miró, pero esta vez sus miradas no se encontraron. Jungkook parecía haber mirado más allá del set y estar pensando en lo que sea que se estaba hablando. Pero cuando Namjoon dijo algo y ambos no pudieron evitar mirarlo, Jungkook volvió a mirar hacia Taehyung y a partir de ahí fue aún más difícil que Jungkook quisiera hacer algo más que mirarlo, al encontrarlo particularmente adorable y definitivamente único. Porque Jungkook siguió viéndolo fijamente en otro detrás de cámaras, riendo enorme al verlo intentar hacer algo con sus manos y no tardando demasiado en intentar imitarlo. Namjoon solo pudo ver los intentos de Taehyung e inmediatamente ya tenías a Jungkook haciendo lo mismo al otro lado. Así que justo después, cuando Taehyung comenzó a bailar frente a todos y de manera graciosa, alguien en la parte de atrás no pudo evitar notarlo al acercarse al círculo que habían hecho, siguiendo a Taehyung con la mirada y manteniendo una expresión suave al verlo tontear alrededor de todos. Casi como si Jungkook no supiera ocultar lo mucho que disfrutaba verlo ser él mismo. Apretó una sonrisa y entrecerró los ojos con una extraña y bonita satisfacción. Él lo siguió con la mirada, incluso si Taehyung se movía hacia el otro lado, moviéndose al mismo ritmo de Taehyung y no perdiendo ningún detalle de lo que sea que hacía Taehyung frente a ellos. Dado que Jungkook jamás podría evitarlo, él realmente parecía amar ver a Taehyung así, porque como todo lo que siempre hemos sabido, y que los mismos miembros han confirmado, si Taehyung lo hace, Jungkook también lo hará, siendo un hecho como el momento en el que ambos estaban bailando a la par, y Jungkook terminó copiando el gesto que Taehyung estaba haciendo al mover la cabeza de un lado al otro, justo después de verlo, logrando que esto se sintiera demasiado correcto. Y para la promoción que los chicos le están dando a la canción Normal, que próximamente tendrá su MV y los horarios que les compartí por el canal de WhatsApp, también pudimos ver que se trataba de una foto de ellos 7 frente a urinarios en un baño, con Taehyung y Jungkook al lado del otro, y lo gracioso que fue verlos hacer rumores de sí mismos en burla por todos los rumores falsos que les han sacado, haciendo de esto una de las mejores promociones que han tenido hasta ahora. Y dado que el 14 de julio algunos fans captaron a Taehyung, Jungkook y Hobi saliendo de su hotel en dirección a hacer ejercicio nuevamente juntos, también comenzó a decirse que era posible que el resto de los miembros aún no hubiera llegado a París, y por esa razón varias personas consideraron que hasta ese momento solo ellos tres se encontraban en la ciudad donde tendría lugar su próximo concierto. Aunque esto no ha sido confirmado oficialmente, resulta interesante ver que durante estos días las únicas salidas que se habían visto correspondían precisamente a ellos tres durante su estancia en París. Así que aunque no puedo mostrar los clips que algunas fans han grabado de los avistamientos que han tenido de Taehyung, Jungkook y Hobi, quise mencionarlo aquí, dado que fue una duda que surgió de los fans al no ver a los demás miembros con ellos. En fin, síganme en mis redes sociales que se las estaré dejando aquí en la pantalla, y no olviden suscribirse a este canal para las próximas actualizaciones que tenemos presente. Muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en una próxima actualización Taekook. Adiós.